Buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a repasar y hacer una breve clase de apoyo sobre el trabajo práctico que tienen ustedes ahora, sobre la Revolución Libertadora y la resistencia peronista. Por lo que pude ver, tienen videos bastante claros. La realidad es que no es un trabajo que represente mucha dificultad con respecto al análisis, pero está bueno repasar algunos conceptos que quizás quedan un poco en duda y son un poco de las preguntas que hicieron. La primera parte de este video la voy a representar con lo que nos dejó el anterior periodo que deriva en este, que es la Revolución Libertadora. Como ustedes se acuerdan, el bombardeo de la Plaza de Mayo fue el principio del fin del peronismo, con un sector militar representado por la Fuerza Armada y la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval, que en primera instancia bombardearon la Plaza de Mayo, comenzaron a ejercer presión sobre el peronismo. Perón primero tiene una medida que es intentar una especie de pacificación, pero luego ya piensa en una, en una respuesta, en una respuesta y un contraataque hacia este sector que estaba bombardeando al pueblo argentino. Eh, Esto trae obviamente como consecuencia dos cosas. La primera es que el peronismo reacciona, digamos, los seguidores de Perón se levantan en armas. De hecho, luego del bombardeo de la Plaza de Mayo, al mismo lugar llegaban militantes del peronismo armados, dispuestos a defender la causa de ese pueblo que veía en Perón ese líder que tantas cosas le dio. Y obviamente lo otro que trajo es una grave respuesta por parte del sector militar que estaba buscando hacer el golpe. La idea del golpe primero era matarlo a Perón y si no podían era que él deje el poder. ¿Sí? Esa era la principal preocupación. Una vez que sucede lo inevitable, digamos, Perón tiene que ceder ante tanta presión, no solamente por el bombardeo de la Plaza de Mayo, sino también por una cuestión ya muy bélica, digamos, el ejército bombardeó las refinerías de Mar del Plata, por ejemplo, y había amenazado con bombardear dos más. Perón ve esto como un punto de inflexión, digamos, un punto de no retorno, y se ve obligado a exiliarse. Esto es un modo de previously, de qué pasó en el capítulo anterior. Y ahora sí, retomando con la Revolución Libertadora, que es lo que ustedes están viendo ahora, tienen que entenderlo como un movimiento militar, digamos, un golpe dictatorial que se llamó Libertadora porque tildaban a Perón de que era el opresor del Estado. Perón, según ellos, oprimía al pueblo mediante el Estado, usaba al Estado como una herramienta de opresión y veían que era una fuerza cuasi nazista. Este término estaba muy de moda en ese momento porque recién había terminado la Segunda Guerra Mundial, y veían al nazismo como algo que todavía estaba instalado en el mundo, y acusaban a Perón de ser pseudo nazista. Eh, y lo otro que tienen que entender es que dentro de este movimiento militar había dos posturas. Dos posturas que estaban marcadas nada más y nada menos que en el binomio presidencial. El presidente Lonardi, que estaba a la cabeza de este movimiento, que asume como presidente en el 55, tenía una postura un poco más blanda, si se quiere decir, es un término bastante amigable, y estaba representado por nacionalismo católico, digamos, estaba representado por los movimientos catolicistas que, como ustedes saben, se oponían a Perón por las reformas que había establecido con respecto a la educación laica y cuestiones como la ley de divorcio que hicieron ponerlos en contra de Perón. El otro sector estaba representado nada más y nada menos que por el vicepresidente, digamos, eran la misma parte del gobierno, pero estaban representando dos intereses completamente distintos, que era la línea más dura del golpe, ¿sí? La línea que buscaba constantemente atacar al peronismo, proscribir al partido, prohibir signos y simbología. Obviamente, esta revolución, digamos, tenía vaivenes con respecto a su objetivo, digamos, claramente Leonardi buscaba consensuar para tener legitimidad política, porque imagínense en ese momento, eh, una vez que se elimina el partido peronista, digamos, queda un poco acéfala, digamos, sin cabeza la dirección política del país,
y de hecho se mostraba con las distintas respuestas de la clase obrera. La revolución en sí, hablando de lo político, estaba apoyada por el radicalismo, los sectores socialistas, algunos dirigentes socialistas y claramente la gran masa que representaba el radicalismo en ese momento. Por otro lado, para reactivar y para adquirir un poco de, de legitimidad política, la Junta Militar decide formar las juntas consultivas, que estaba compuesto por estos sectores políticos que eran opuestos a Perón, pero que de alguna manera u otra legitimaban el golpe militar, que eran los radicales y por otro lado los grandes dirigentes socialistas, como dije recién. La iniciativa fue impuesta obviamente por Rojas, que era la línea más dura del golpe, de la revolución, entre comillas, y se podía ver también otras medidas que discrepaban con lo que hacía Rojas de parte de Lonardi, como por ejemplo no intervenir la CGT, porque esta fue una medida que se decía que era conciliadora, digamos. Buscaba negociar con Perón, Lonardi, el tema del poder político, porque Lonardi había visto y se había dado cuenta que más allá de que Perón no esté en el país y que no participe políticamente, seguía estando muy instalado en la cotidiana política del país. Eh, Obviamente, como desde el mismo interior de la Junta Militar veían que Lonardi era blando, no atacaba al sector peronista como sí lo hacía Rojas. La Junta decide destituirlo del poder, lo saca como presidente y ponen en el poder a Aramburu, que ahí sí comienza una real persecución con el peronismo, ¿no? Bueno, en el video lo muestra claramente, digamos, se eliminaba la posibilidad de decir públicamente el nombre de Perón o de Eva, se eliminaba todo tipo de insignias y también estaba prohibido hasta, por ejemplo, cantar la marcha peronista. Esto explícito en un documento, digamos, que imponía serios castigos ante estas acciones que eran una clara demostración de que el poder militar iba por todo finalmente, ¿no? Bueno, con Aramburu a la cabeza se vieron estas grandes acciones represivas y obviamente censuradoras por parte de la Junta Militar y de parte del peronismo también hubo ciertas reacciones. Ustedes imagínense que al intervenir la CGT Aramburu ya toca el mayor bastión de poder del peronismo, digamos, los principales referentes del peronismo estaban en la CGT como líderes sindicales y obviamente ahí ya empieza a gestarse una especie de respuesta de parte del peronismo, que ahora lo voy a contar en el siguiente video.